Hola, mi nombre es Rosa María Ledesma, estudio química orientada a la educación secundaria y en este momento les voy a hablar acerca del experimento de Avery, MacLeod y McCarthy. Pero hay que saber quiénes son estos. Vamos a hablar en primer lugar de Oswald Avery, que fue uno de los primeros biólogos moleculares y pionero en el campo de la inmunoquímica, aunque es mejor conocido por su descubrimiento en 1944, el cual decía que el ADN es el material de que los genes y los cromosomas están. Tenemos a Colin MacLeod, que fue un genetista canadiense-estadounidense, quien descubrió que el ADN es la sustancia básica de la que se componen los genes. Por último, tenemos también, quien forma parte de ese experimento, a Markin McCreary, quien fue un genetista estadounidense que dedicó su vida como médico científico, quien estudió los organismos de las enfermedades infecciosas. Pero él mismo fue más bien conocido por su participación en el descubrimiento de que el ADN, en lugar de la proteína, constituye la naturaleza química de un gen. Estos tres investigadores ya mencionados, en el 1944 se propusieron identificar el principio transformante de Griffin. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo Griffin? Y como ven aquí arriba, en el 1928, Frederick Griffin descubrió el llamado fenómeno de transformación por neumococos, en el cual se distinguen dos tipos de neumococos, los cuales son los neumococos tipo R, que son los rugosos, son aquellos que forman colonias rugosas sobre medios sólidos y son pocos virulentos, y también tenemos los neumococos tipo S, que son los lisos, los cuales forman colonias lisas y brillantes en un medio sólido. Se caracteriza por poseer una cápsula de polisacárido en la superficie celular que las protege del sistema inmunitario del huésped y provocan infecciones que matan al animal entre 3 a 4 días. Y pueden apreciar la imagen. Para ello comenzaron con el cultivo de células S muertas por el calor y mediante una larga serie de pasos bioquímicos, que cabe resaltar se determinaron por una cuidadosa experimentación. Mediante esta serie purificaron progresivamente el principio transformante al lavar, separar o destruir enzimáticamente los otros componentes celulares. Este método fueron capaces de obtener pequeñas cantidades de principio transformante altamente purificado, el cual podrían luego analizar con otras pruebas para determinar su identidad. Concluyó que un factor de transformación había sido transferido desde los neumococos S muertos a los neumococos R vivos. Este factor de transformación convirtió a los neumococos R en neumococos S, con la cápsula de polisacáridos que les hace letales. Bien, ya en 1944, estos investigadores que mencionamos al principio, Avery, MacLeod y McCarthy, trataron de identificar el factor de transformación que debería aparecer en los neumococos S muertos por el calor. Bien, para ello, como ven aquí arriba, lo primero que hicieron fue que trataron a los neumococos S muertos por el calentamiento con detergente para así obtener un lisado celular, es decir, un extracto libre de células que contenía el factor transformante. Este lisado contiene, entre otras cosas, el polisacárido de la superficie celular, el ARN, las proteínas y el ADN de los neumococos S. También sometieron al lisado a distintos tratamientos enzimáticos y ya por último, inyectaron en ratones los neumococos de tipo R vivos junto con una fracción del lisado modificada enzimáticamente. Esta serie de experimentos demostró que la naturaleza química del factor de transformación, es decir, la información genética capaz de convertir los neumococos R a S, era DNA y no una proteína como se sospechaba en aquella época. Los resultados del experimento se reflejan en la siguiente tabla, que si vamos a leer, dice que los tres recuadros, el primero dice el tratamiento realizado sobre el lisado, el resultado y las conclusiones. En el primer tratamiento realizado dice que fue ninguno, dando como resultado la rata muerta y la conclusión de que el factor transformante está presente en el lisado. El segundo tratamiento realizado fue que se le añadió una enzima S3 que degrada la cápsula del polisacárido, dándonos como resultado la rata muerta
y como conclusión de que el factor de transformación no era el polisacárido que estaba presente en el lisado. En el recuadro 3 vemos que se le añadieron al lisado anterior, como aquí dice aquí arriba, con el polisacárido degradado, las enzimas proteólicas tripsina y quimiotripsina, dando como resultado la rata muerta también. Y como conclusión determinaron que el factor de transformación no era una rama de la proteína y debería de ser por lo tanto un ácido nucleico, tal como el ADN o el ARN. Si leemos ahora en el cuarto recuadro, dice que se extrajeron los ácidos nucleicos del lisado anterior y se le añadió la enzima RNasa, que es la que degrada al ARN. Como resultado, el ratón seguía muerto. La conclusión que llegaron fue que el factor de transformación no era el ARN. Y ya por último, el tratamiento que se realizó al lisado fue el extracto de los ácidos nucleicos anterior. A ese extracto se le añadió la enzima ADNasa, que es la que degrada al ADN, dándonos como resultado el ratón vivo, teniendo como conclusión de que el factor de transformación era igual al ADN. Todos estos resultados apuntaban al ADN como el responsable del principio transformante. Sin embargo, Avery fue cauteloso en la interpretación de sus resultados. Este se dio cuenta de que era posible de que algunas sustancias contaminantes presentes en pequeñas cantidades y no el ADN sea el principio transformante real. Bueno, y ya debido a esta posibilidad, el debate del ADN continuó hasta 1952, cuando Alfred Hershey y Martha Chase utilizaron un enfoque diferente para identificar concluyentemente al ADN como material genético. Ya esto ha sido todo, espero que hayan aprendido y muchas gracias.